En todo el pueblo, solo había un hombre que no le debía nada a nadie, y eso lo cambiaba todo. No tenía más tierra, ni más dinero, pero había algo en él que los demás no podían explicar. Mientras otros caminaban deprisa, él caminaba sin prisa, como si el tiempo le perteneciera. No miraba el reloj, no corría detrás de nada, no parecía perseguido por ninguna obligación. Y eso incomodaba, porque nadie entendía cómo podía vivir así en un mundo donde todos debían algo. Porque en ese pueblo, como en tantos otros, nadie era completamente dueño de su tiempo. Algunos debían dinero, otros debían favores, pero todos debían algo. Y cuando debes algo, no solo debes dinero, debes parte de tu tiempo. Cada mañana que trabajaban, no era completamente suya, pero Andrés no debía nada, y por eso cada día le pertenecía por completo. Y esa diferencia, invisible para muchos, era exactamente lo que lo hacía distinto a todos los demás. Cada mañana, el pueblo despertaba igual, pero no todos comenzaban el día por la misma razón. Algunos se levantaban para trabajar, otros, sin saberlo, se levantaban para pagar. Sus horas no eran completamente suyas, estaban comprometidas antes de empezar. Nadie lo cuestionaba, porque siempre había sido así para todos. Trabajaban duro, pero no solo para vivir, sino para cumplir con algo que ya habían aceptado. Andrés también trabajaba, pero cada hora de su esfuerzo tenía un destino distinto. Su tiempo no estaba dividido. No tenía que responder ante nadie más que él mismo. Si decidía parar, paraba. Si decidía seguir, era por elección, no por obligación. Lo que para otros era rutina, para él era libertad en cada pequeña decisión. Y aunque nadie lo notaba aún, esa diferencia se estaba acumulando día tras día, porque con el tiempo, no todos terminarían en el mismo lugar, aunque empezaran igual. Al principio, nadie sentía el peso. Todo parecía una forma normal de vivir. Las decisiones se tomaban rápido, sin pensar demasiado en lo que venía después. Habían aceptado intercambiar su tiempo futuro por algo que ya no tenían, y en ese momento parecía un buen trato, inmediato, fácil, sin consecuencias visibles. Pero el tiempo no desaparece, solo cambia de dueño. Cada compromiso adquirido era una parte del futuro que dejaba de pertenecerles. Días que aún no habían vivido, ya estaban asignados a algo que no podían cambiar. Mañanas que todavía no existían, ya tenían un destino decidido. No era solo dinero, era trabajo pendiente, decisiones condicionadas, libertad reducida sin notarlo. Era levantarse sabiendo que una parte de ese día ya no era completamente suyo, era avanzar, pero dentro de un camino que habían marcado antes sin darse cuenta. Y poco a poco, ese acuerdo empezó a sentirse en cada decisión que tomaban, no de golpe, no de forma evidente, sino como una limitación silenciosa. Elegían, pero dentro de lo que podían elegir. Decidían, pero dentro de lo que ya estaba decidido. No podían parar, no podían cambiar de rumbo, porque ya habían comprometido su tiempo. El pasado no solo existía, seguía activo, reclamando cada paso que daban. Y cuanto más avanzaban, más claro era que no estaban avanzando del todo libres. Algunos pensaban que era normal, otros ni siquiera lo cuestionaban, porque cuando todos viven igual, nadie se da cuenta de lo que ha perdido. Andrés, en cambio, nunca había hecho ese intercambio. Nunca había entregado días que aún no había vivido. Nunca había comprometido mañanas que todavía no existían. Y eso lo hacía distinto, aunque desde fuera no se viera. Mientras otros caminaban dentro de un camino ya marcado, él caminaba en uno que se creaba con cada paso. Algunos pensaban que tenía menos, pero en realidad tenía algo que ellos ya no podían recuperar. Tiempo sin dueño, decisiones sin condicionantes, vida sin compromisos invisibles.
Y aunque aún no era evidente, esa diferencia empezaba a separarlo del resto, porque lo que habían ganado antes, ahora tenía un precio que seguían pagando. Un precio que no se veía, pero que aparecía en cada elección, en cada duda, en cada límite. Y con el paso del tiempo, ese precio dejaría de ser invisible. Un día, sin aviso, algo cambió, y lo que parecía estable dejó de serlo para todos. El ritmo se detuvo, y quienes dependían de avanzar rápido fueron los primeros en notarlo. Las obligaciones seguían ahí, pero ahora costaba mucho más sostenerlas. Lo que antes era asumible, ahora empezaba a desbordar sus decisiones pasadas. Andrés, en cambio, no tenía nada que sostener, porque nunca había cargado con ello. Por primera vez, la lentitud dejó de parecer una desventaja y empezó a mostrar su valor. Algunos dejaron de avanzar, otros empezaron a retroceder sin poder evitarlo. Andrés no avanzaba más rápido, pero tampoco retrocedía. Lo que había construido no dependía de nada externo, y eso lo cambiaba todo. Y en ese momento, quienes parecían estar por delante, ya no lo estaban. Porque lo que realmente importaba no era cuánto tenían, sino cuánto debían. Hubo un momento que nadie vio, cuando Andrés decidió cuánto era suficiente. No fue un gran cambio, fue algo mucho más simple. Dejó de querer más. Mientras otros perseguían lo siguiente, él empezó a valorar lo que ya tenía. Entendió que tener más no era avanzar, si eso le quitaba el control de su vida. Se impuso un límite que nadie más quería aceptar, el punto en el que ya era suficiente. Algunos no lo entendían, otros pensaban que estaba renunciando a algo mejor, pero Andrés no estaba renunciando, estaba eligiendo no depender, y en esa decisión algo cambió. Dejó de necesitar lo que antes parecía imprescindible. Su vida no se hizo más grande, se hizo más ligera. Y esa ligereza era exactamente lo que otros estaban perdiendo sin darse cuenta. Porque mientras ellos buscaban más, él había encontrado algo mucho más valioso. Cuando el sol caía, el pueblo descansaba. Pero no todos encontraban realmente la calma. Las luces se apagaban poco a poco, pero había algo que no se apagaba con la noche. Algunos cerraban los ojos, pero su mente seguía atada a lo que debían al día siguiente. Pensamientos que no se veían, pero que pesaban más que cualquier jornada de trabajo. Cálculos invisibles, fechas, compromisos, todo seguía presente incluso en silencio. Porque la deuda no desaparece al anochecer, espera en silencio a la mañana siguiente. Y cuanto más intentaban ignorarla, más presente se hacía en sus pensamientos. El descanso no era completo, era solo una pausa entre obligaciones. Sus cuerpos se detenían, pero sus decisiones pasadas seguían avanzando sin ellos. Algunos se giraban en la cama, otros abrían los ojos en mitad de la noche sin saber por qué. No era ruido, no era miedo, era algo más profundo. La sensación de no estar completamente en control, porque cuando debes, incluso el descanso tiene dueño. Andrés, en cambio, se acostaba sin cargas, porque no había nada esperándolo al despertar. No había cuentas pendientes, ni decisiones que reclamarle nada al día siguiente. Su día terminaba cuando él decidía, no cuando algo externo se lo exigía. Y esa diferencia, aunque invisible, lo cambiaba todo. Dormía sin interrupciones, sin cálculos, sin preocupaciones, sin cuentas pendientes. Su respiración era tranquila, constante, como si nada tirara de él hacia el día siguiente. No necesitaba anticipar nada, porque no había nada que le obligara a responder. El tiempo, incluso en la noche, seguía siendo suyo. Mientras otros descansaban para continuar, él descansaba porque podía hacerlo.
Y esa diferencia era imposible de ver desde fuera, pero imposible de ignorar desde dentro. No tenía más, pero tenía algo que el resto había perdido sin darse cuenta. Una mente en silencio, un cuerpo sin tensión, un descanso sin condiciones. Y al despertar, su día empezaba limpio, sin nada que arrastrar del pasado. No había continuidad de obligaciones. No había deuda que cruzara la noche con él. Cada mañana empezaba desde cero, como si cada día le perteneciera completamente. Mientras otros abrían los ojos con algo pendiente, él los abría con algo disponible, tiempo. Y esa diferencia no se veía desde fuera, pero se sentía en cada instante, en cada pausa, en cada decisión, en cada momento en el que no tenía que mirar atrás, porque su riqueza no estaba en lo que tenía, sino en lo que no debía. Había algo en Andrés que pocos sabían explicar. Podía mirar a cualquiera directamente a los ojos. No era orgullo, era ausencia de peso, algo que otros sentían, pero no sabían nombrar. Porque cuando le debes algo a alguien, una parte de ti deja de pertenecerte por completo. Sin palabras, se crea una distancia. Uno espera, el otro debe responder. Andrés no tenía esa distancia con nadie, porque no tenía cuentas pendientes con nadie. No necesitaba imponerse. Su tranquilidad hablaba por él sin hacer ruido. No dependía de decisiones ajenas, ni de permisos invisibles que otros ni siquiera veían. Y eso le daba algo que no se compra. Una seguridad que nace de no deber nada. Mientras otros se ajustaban, él decidía sin miedo a consecuencias externas. No era más poderoso, pero era más libre que cualquiera de ellos. Y esa libertad era algo que muchos deseaban, pero casi nadie estaba dispuesto a elegir. En el pueblo, muchos parecían tener más casas, más grandes, cosas que llamaban la atención, pero detrás de cada mejora visible había un compromiso invisible que pocos querían ver. No pagaban solo con dinero, pagaban con años de trabajo que aún no habían vivido. Siempre había algo más que conseguir, algo más que justificar con otra obligación. Y sin darse cuenta, entraban en un ciclo del que cada vez era más difícil salir. Andrés no entró en ese ciclo, porque decidió no necesitar lo que otros perseguían. Entendió algo que pocos aceptaban, que suficiente era mucho más poderoso que más. Y en esa decisión, encontró una tranquilidad que no dependía de nada externo. Mientras otros acumulaban cosas, él acumulaba libertad, porque muchas veces lo que parece riqueza es solo una forma elegante de deber más. Y entonces se hizo evidente, no todos estaban jugando el mismo juego. Con el tiempo, la diferencia dejó de ser sutil y se volvió imposible de ignorar. Algunos tenían más cosas, pero cada vez menos margen para decidir sobre su propia vida. No podían parar, no podían elegir, porque su tiempo ya estaba comprometido. Cada decisión pasaba por una pregunta silenciosa. ¿Puedo permitirme esto? Andrés no se hacía esa pregunta, porque no tenía nada que le limitara. Podía decidir parar, cambiar o continuar, sin pedir permiso a nadie. No era el que más tenía, era el único que era dueño de sí mismo. Y entonces todo encajaba. La riqueza no estaba en acumular, sino en no deber. Porque cuando no le debes nada a nadie, tampoco le debes tu tiempo. Y cuando tu tiempo es tuyo, tu vida también lo es. Pero había algo más, algo que convertía esa libertad en una decisión que no todos estaban dispuestos a tomar. Al final, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de a quién le pertenecía tu vida. Porque cada deuda aceptada era una parte del futuro que dejabas de controlar. No cambiaban dinero por cosas, cambiaban tiempo por decisiones que ya no podían tomar. Andrés eligió otra cosa, avanzar más lento, pero sin vender ni un solo día de su vida.
renunció a muchas cosas, pero nunca renunció a decidir sobre sí mismo. Y con el tiempo, esa decisión lo convirtió en el único verdaderamente libre. Porque la verdadera riqueza no es tener más, es no deber nada. Si has llegado hasta aquí, suscribirte es una forma de recordarte que tu tiempo es lo único que realmente tienes. Porque mientras muchos siguen pagando su pasado, algunos ya están viviendo su presente.